Hay tres caminos que las personas recorremos en nuestro intento por obtener el favor de Dios, es decir, el perdón de nuestros pecados y el alivio de nuestras conciencias de la culpa. Pero solamente uno de estos tres caminos que intentamos recorrer funciona. Pero aquí está, estos son los tres caminos. Número uno, el camino del legalismo. Número dos, el camino de las buenas obras. Y el tercero es el camino de la fe. El camino del legalismo enseña que podemos lograr el favor de Dios a través de alcanzar la perfección moral. Y esta perfección moral se puede alcanzar mediante la estricta obediencia a la ley. Para los judíos, esto significaba la estricta obediencia a la ley de Moisés, la ley moral, es decir, los 10 mandamientos y la ley ritual y ceremonial, descrita en detalle en el libro de Levíticos. Sin embargo, este camino tiene varios tropiezos, comenzando con el fundamental, y este es que el ser humano es por naturaleza pecador. Está siempre inclinado al pecado. El rey David lo admitió de esta manera. Salmo 51. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Ahí lo tiene. Y el apóstol San Pablo, hablando acerca de la ley, escribe de esta manera. Sabemos en efecto que la ley es espiritual. Más arriba había dicho que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero yo soy meramente humano. Yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Entonces, tratar de ganar el favor de Dios, es decir, el perdón de nuestros pecados y el alivio de nuestra conciencia del pecado, de nuestra conciencia de la culpa del pecado, no es posible mediante este método, es decir, la estricta obediencia a la ley debido a nuestra propia naturaleza. Es como si intentáramos, como si usted intentara levantarse a sí mismo de las agujetas de sus zapatos. Es simplemente imposible. Además, el legalismo lleva en sí mismo el germen de su propia destrucción. Y este germen se llama arrogancia. Sí, arrogancia porque crea dos tipos de fieles. Los perfectos, es decir, los que creen que ya han alcanzado la perfección moral y por lo tanto tienen el favor de Dios. Y los imperfectos, es decir, aquellos que todavía luchan y se encuentran frustrados porque no logran alcanzar la perfección de Dios, no logran levantarse a sí mismos de las agujetas de sus zapatos, lo cual es imposible. Y los perfectos miran con menosprecio a aquellos. Por otro lado, la ley es como un espejo, como un espejo. Te muestra tus defectos, tus arrugas, tus manchas. No hace más, no corrige nada de ello. Pero a diferencia del espejo, que solo muestra la superficie, la ley profundiza. Sí, la ley profundiza bajo la piel, refleja el estado de tu conciencia. Y así lo dice la palabra. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos,
y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quienes hemos de rendir cuentas. Así es, los perfectos no se salen con la suya. No, no, porque la perfección a través de la engañosa obediencia estricta a la ley es solo cosmética y da lugar a la hipocresía, a la arrogancia y a la vanagloria. Ahora consideremos el camino de las buenas obras. Les decía que hay tres caminos a través de los cuales intentamos accesar al favor de Dios. Uno era, les dije, el camino del legalismo. Ya vemos que por este camino no es posible. El otro es el camino de las buenas obras y consiste en tratar de ganar el cielo haciendo obras de caridad y confiando en las formas rituales religiosas como vehículos de salvación. Hay problemas también con este camino, porque para empezar, la misma ley señala que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esto implica que la única obra válida para obtener el perdón de nuestros pecados, es decir, el favor de Dios y el alivio de nuestra conciencia de la culpa, sería inmolándonos a nosotros mismos, autosacrificándonos. Y esto no es posible, porque Dios no aceptaría el sacrificio, la inmolación de un pecador. Por supuesto, Él permitió el sacrificio de animales bajo la antigua dispensación, precisamente para mostrar este principio, que es solamente a través del derramamiento de sangre que Él puede expiar los pecados. Pero bien escribe el escritor a los hebreos, valga la redundancia, de que aquellos sacrificios de animales eran solamente la sombra de las realidades que habrían de cumplirse en Cristo Jesús, nuestro Salvador. De modo que cuando en el día de la expiación el sacerdote ofrecía un sacrificio, el sacrificio de un macho cabrío, de 1 año de edad, sin defecto, y ponía las manos sobre el animal, implicando que de esta manera depositaba el pecado de toda la nación, y después lo sacrificaba, recogía la sangre en un recipiente y lo rociaba sobre el arca del pacto, es decir, sobre el asiento de la misericordia, indicando que de esta manera, no por la sangre del animal, sino por la misericordia de Dios, los pecados de la nación eran expiados, eran perdonados, pero siempre recordando lo que ya he mencionado, que el sacrificio de animales no era apropiado para la expiación de los pecados humanos, pero que Dios lo permitió mientras se llevaba a cabo el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que aquellos solamente eran sombras de las realidades que habrían de venir en Cristo Jesús. De modo que las obras, ni siquiera la inmolación de uno mismo como ofrenda por nuestro pecado funcionaría. Tampoco las obras rituales, las obras de caridad, las obras rituales, las ofrendas, los sacrificios, los días nuevos, las lunas llenas, etcétera, todas las actividades religiosas, las buenas obras rituales y ceremoniales no alcanzaban, ¿sabe? Porque estaban manchadas por las motivaciones equivocadas de quienes las ofrecían. Y esto es precisamente lo que el profeta Isaías le señala al pueblo de Israel cuando declara: así dice el Señor, no me traigas más vana ofrenda,
cuando venís a mis altares a hollar mis atrios. Las aborrezco. Harto estoy del cebo de machos engordados, de la sangre de machos cabríos, de la celebración de lunas nuevas, de año nuevo. Estoy hastiado, ya no las puede soportar mi alma. ¿Por qué? Porque son vanas, son pura hipocresía. ¿Por qué? Porque ustedes llevan su pecado, tienen sus manos manchadas de sangre, hacen injusticias, violan el corazón de la ley, son inmisericordes. Sus ofrendas son vanas, porque su pecado permanece en ustedes. De modo que no hay obra buena. Más adelante el profeta le declara al pueblo que sus obras de esta manera más bien son como trapos de inmundicia delante de Dios. Son una ofensa a Dios. No descartamos, por supuesto, que hay personas muy bien intencionadas y que tienen una apreciación correcta del lugar que tienen las buenas obras en, en nuestra relación con Dios. No son para obtener el favor de Dios, es decir, no podemos comprar el cielo, no podemos ganarnos la salvación a través de nuestras buenas obras. Nos recuerda el apóstol San Pablo en los Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia ustedes son salvos, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se vanagloríe, para que nadie se enorgulleza y digan, miren, miren, qué bueno soy yo, sino por gracia, por medio de la fe. Y esto, dice, no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Las obras tienen su lugar en nuestra relación con Dios. Dice que fuimos creados, pero en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero Cristo, Jesucristo, es el Salvador, no nuestras buenas obras. Entonces, este otro camino, el camino de las buenas obras, como la forma a través de la cual podemos ganarnos el favor de Dios, queda descartado también. Pero usted se preguntará, y tal vez ha pensado, entonces, ¿por qué Dios mandó al joven rico que vino una vez a él y que postrándose en tierra delante de Jesús le dice, Maestro, ¿qué debo hacer? Escucha bien cómo le formuló la pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Como si la vida eterna se obtuviera por el hacer algo de parte de nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Los mandamientos sabes, es decir, conoces la ley. No matarás, no hurtarás, no codiciarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y el joven interrumpe y dice, Señor, pero todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Es decir, él insiste que la salvación, que la vida eterna se obtiene a través de hacer algo, de obtener méritos por haber hecho algo bueno. ¿Qué más me hace falta? Dime, ¿qué más me hace falta? Y entonces yo lo haré. Es aquí donde Jesús les sorprende y revela que en realidad Él no ha estado guardando la ley perfectamente, que no es a través de las buenas obras, que tampoco es a través de la perfección moral que puede obtener la vida eterna. Ah, bueno, le dice, si quieres ser perfecto, entonces ve ahora y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Y el joven se puso triste. ¿Sabe por qué? Porque Jesús les reveló que en realidad la motivación para hacer sus buenas obras ni era correcta y en segundo lugar no estaba obedeciendo completamente la ley. Le dominaba el pecado de la codicia y de la avaricia. Y el joven se fue triste.
y no habría de seguir a Jesús. De modo entonces que no es a través de las buenas obras que podemos obtener la vida eterna. No lo es, porque éstas están motivadas muchas veces por el egoísmo, por la soberbia y por la vanagloria. No es así. Entonces, nos queda el último camino, el camino de la fe. Es el camino al perdón de las transgresiones pasadas, de las transgresiones futuras y de las transgresiones presentes. Precisamente porque es el camino que nos lleva a la gracia de Dios. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? La justicia, sabe, tiene que ver con la ley. Sí, la justicia tiene que ver con la ley. Declara que a cada uno hay que dar lo que le corresponde. O bien recompensarlo o castigarlo. Darle libertad o mandarlo a la cárcel. Su veredicto siempre oscila entre dos extremos. O inocente o culpable. O inocente o culpable. Ya hemos visto que el camino al perdón de nuestras transgresiones mediante la ley no funciona. Sí, no funciona porque nadie es perfecto. Todos hemos fallado. Porque somos por naturaleza pecadores y porque nuestras obras son defectuosas. Por lo tanto, si se nos va a juzgar conforme a la ley, el veredicto es culpable y se nos dará lo que merecemos. El ejemplo otra vez es el rey David, allí en el Salmo 51. Cuando él fue descubierto en su pecado, fue revelado su pecado de adulterio y de asesinato, no pudo más que caer de rodillas delante de Dios, no para demandar la justicia de Dios, sino para demandar su misericordia. Él clama y dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus bondades, borra mis rebeliones. Sí, no es a través de este tipo de justicia, la justicia de Dios. No es a través de las buenas obras, no es a través de la obediencia, sino a través del camino de la fe. Y para ilustrar el camino de la fe, el apóstol toma como ejemplo al padre de la fe, esto es, al patriarca Abraham. Y a continuación quiero leerle cómo trata él este punto. Dice el capítulo 4 a los Romanos: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado, es decir, declarado justo por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Es decir, que si Abraham hubiese obtenido la justificación de Dios, es decir, el perdón de sus pecados y el alivio de la culpa en su conciencia por sus buenas obras, por su estricta obediencia a la ley, habría tenido, dice, de qué jactarse, de qué enorgullecerse, pero no respecto a Dios, sino solamente con respecto a sí mismo y delante de los hombres, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto le fue contado como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, es decir, al que no hace muchas obras o confía en las obras para ser justificado, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Es decir, la fe le vale para ser perdonado. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios atribuye justicia, es decir, atribuye el perdón sin la mediación de las obras. Y David
David tiene testimonio. Mire lo que dice. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Se les cubren, es decir, se les perdonan los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Así es a través del camino de la fe que podemos obtener el perdón de nuestros pecados y el alivio de nuestra conciencia de la culpa, así como sucedió en el caso de Abraham. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo realmente funciona? El patriarca Abraham fue declarado justo, es decir, fue declarado inocente mediante la fe. No pudo haberlo sido por la observancia perfecta de la ley y sus obras. Una, porque en su tiempo la ley aún no existía. La ley llegó a existir 400 años después de Abraham, cuando Moisés la legisló, cuando Dios se la reveló a Moisés. Pero aún si hubiera existido, no habría sido justificado Abraham mediante la obediencia a la ley, porque sabe, igual que nosotros, Abraham era humano, era un pecador, tenía sus debilidades, y usted sabe que Abraham cometió pecado. Pero Abraham no fue justificado por las obras de la ley, ni por sus buenas obras. Dice que Abraham fue justificado por su fe, que Abraham le creyó a Dios y que su fe le fue suficiente para ser declarado inocente. ¿Y qué fue lo que creyó Abraham? ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Fue precisamente por la fe en la promesa de Dios de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas de los cielos y como la arena que cubre las playas de los océanos del mundo. A pesar de ser él ya un anciano y también su esposa una anciana, y además de ello, Sara era estéril. Siguió creyéndole a Dios, aun cuando después que el hijo de la promesa había nacido, Dios se lo demandó en sacrificio cuando el niño tenía aproximadamente 12 años. No se lo negó, porque Abraham creía que Dios lo levantaría de los muertos. Esto es lo que dice la Escritura en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, que Abraham creyó que Dios le levantaría a su hijo de entre los muertos. De esta manera es que Abraham se convierte en el modelo de la fe, en el padre de la fe de todos los creyentes. El cumplimiento final de la promesa hecha a Abraham es Jesucristo. Eso de que en él serían benditas todas las familias de la tierra y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que cubre las playas de los océanos del mar, solo es posible a través de la fe de los creyentes multiétnicos de todas las razas, de todas las naciones, a través de los siglos hasta el presente. Mire, así es como funciona esto. Esto es lo que dice la Escritura. Te he confirmado como padre de muchas naciones, le dijo Dios a Abraham. Te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existiesen. Con toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo,
sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Por eso le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El cumplimiento final de la promesa hecha a Abraham es Jesucristo. Eso de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, como le dije, y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas que están en el firmamento y como la arena que cubre las playas de los océanos del mar, no es posible sino a través del cumplimiento de Jesucristo, que a través de la fe en Él, como Abraham, todos los que hemos creído en Jesucristo, todos los que han creído en Jesucristo a través de las edades y de todos los tiempos, allí encuentra cumplimiento esa promesa hecha por Dios al patriarca Abraham, y la cual él creyó y su fe le fue contada por justicia, es decir, su fe le alcanzó para ser declarado inocente delante de Dios de sus pecados y tener paz con Dios y paz en su conciencia. Hay un camino al perdón de las transgresiones diarias que usted y yo cometemos, y también a las viejas transgresiones. Es el camino de la fe que conduce a la gracia de Dios. Aquí la conciencia es limpiada y apaciguada, y las personas somos capacitadas para continuar con nuevas fuerzas hacia la vida. Es el camino que conduce a Jesucristo. Es el camino que es declarado en el texto del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él todo aquel que en él cree, todo aquel que en él tiene fe en su sacrificio por sus pecados, porque todo aquel que en él cree no se pierda, es decir, sea salvo, encuentre el favor de Dios, el perdón de sus pecados, porque Jesucristo llevó en su carne su pecado y mi pecado a la cruz. Por eso, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el escritor a los Hebreos nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, capítulo 4, versículos 14 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, que no pueda compadecerse de ti y de mí en la hora de crisis, en la hora de culpa, en la hora en la que Satanás usa tu pasado, tu fracaso, tu pecado, para señalarte, para acusarte, para deprimirte, para frustrarte. La palabra nos recuerda, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque él se hizo carne igual que nosotros, excepto que no pecó. Así que acerquémonos, nos anima la palabra, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. No nos acerquemos con nuestras obras, no nos acerquemos con ese aire de soberbia, de mejor que tú, de perfeccionismo, de legalismo. Acerquémonos confiadamente, es decir, con fe al trono de su gracia, para encontrar socorro en el momento que más lo necesitamos. Quizá el día de hoy usted esté necesitado del perdón, de la misericordia y de la gracia de Dios, porque usted ha pecado, usted ha fallado, ¿y quién no lo ha hecho? Pues la palabra le anima a que el día de hoy usted se acerque confiadamente, no con
no confiando en su propia justicia, no confiando en sus buenas obras, sino confiando, depositada su fe en el Hijo de Dios, que dio su vida, que entregó su sangre, dio su sangre por su pecado. Acérquese hoy confiadamente, deposite a los pies de la cruz de Cristo su culpa, su vulnerabilidad, confiese su pecado y el sacrificio de Jesús es suficiente por todo ello. Que Dios le bendiga el día de hoy.